Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alquimia, el espacio en donde reflexionamos sobre la vida humana y también la conexión con lo espiritual, porque está buenísimo ser terrenal y está buenísimo ser espiritual, pero la unión de ambos nos da una herramienta holística preciosa para empezar a comprender cada día mejor cómo movernos en esta tierra sin realmente destrozarla por completo ni a nosotras mismas y además conectar con la divinidad en nosotras y empezar a tener una vida un poquito más alineada con esos valores y deseos que están profundamente en tu alma. Mi nombre es Vera y si no nos conocemos, bienvenida a este canal, si lo estás viendo en YouTube y si no, bienvenida en Spotify, que estamos aquí desde la voz y la palabra para guiarte en este espacio de reflexión, de charlita y de conexión con una misma. Hoy les quería hablar sobre la intuición, porque en consulta con el tarot evolutivo encuentro muchas veces que muchas de ustedes dudan mucho sobre su intuición. A veces les pasa incluso, que a mí también me ha pasado un montón, esto de no saber distinguir si está la intuición liderando la batuta o es la ansiedad. Y ahí es donde yo les paro un poco el carro y siempre les digo que se presten atención a cómo narran esta historia, porque justamente ahí es donde para mí yo les digo, ves que es la ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa para distinguir ansiedad de intuición? La ansiedad siempre nos va a generar maquinearnos, ¿no? Nos va a poner ahí en la mente un montón de posibilidades, de aristas. Es como que de repente vamos a empezar a evitar esas posibilidades como todos resultados catastróficos y nos va a decir, che, pará, acá hay peligro, porque si vos haces esto, pero además después la respuesta del otro es tal cosa, o si te mandás a este evento, pero te encontrás con tal persona, como que te vas a sentir así, así, y bueno, y entonces mejor te estoy evitando ir. Bueno, ¿viste cómo se pone la cabeza? Da mil vueltas y abre como melones y melones y melones y no llega a ningún lado más que a la sensación de que para vos es mejor quedarte quieto y no moverte porque el afuera está lleno de peligros que podrían alterar tu paz o hacerte sufrir. Y ahí está la clave. La ansiedad, la falsa intuición, le vamos a llamar, te va a generar esa ansiedad, te va a generar esa duda, te va a despertar miedos, te va a proponer siempre que cuando vos quieras hacer algo diferente a lo que te estás acostumbrado a hacer, te vas a encontrar con el dolor, te vas a encontrar con el sufrimiento, con el peligro y vas a perder algo. En general, esa voz falsa de la intuición guiada por el ego y la ansiedad te va a hacer creer que vos vas a perder. Vas a perder salud, salud mental, vas a perder tiempo, vida, lo que sea que te cuente tu narrativa, porque todos tenemos un poquito ahí el juez interno que nos habla en distintos niveles, ¿no? ¿Por qué aparece esto, no? ¿Por qué de repente esa ansiedad se despierta? Porque a veces hacer algo nuevo nos va a suponer usar herramientas diferentes y tal vez hasta desconocidas dentro de nuestra propia forma de gestionarnos en el mundo. Entonces, claro que te va a decir tu falsa intuición que no lo hagas, porque hacerlo te supone pasar una cortina de humo, ¿no? Y esto yo le llamo cortina de humo porque yo veo la cortina de humo, pero esa ansiedad, eso que vos crees que es tu intuición, en realidad ve una pared, no ve, es como cuando te la vas a pegar contra una puerta de vidrio, que es como que no la ves y sentís que te la vas a pegar y es solamente una ilusión. Eso es lo que te cuenta la falsa intuición. Te dice, no vayas para allá porque te la vas a pegar contra el vidrio, porque te va a doler, porque te vas a lastimar y vas a llorar y te vas a sufrir, pero en realidad se está autoengañando, se está haciendo un auto boicot, porque lo que no sabe este ego, esta voz falsa de la intuición liderada por el ego miedoso y esa ansiedad, es que en realidad es una puerta, es una cortina de humo. Y cuando la pasas descubrís que estás hasta mucho mejor y que solamente era el miedo lo que te estaba frenando. Y esto yo lo reconozco cuando era chica y tenía muchas ganas de saltar al río. Mi familia es de Entre Ríos, mi papá creció allá y estaba muy acostumbrada a ir los fines de semana al río con mis primos y en la hora de después de la siesta, tipo a las 4, era momento piletazo adentro del río. Y entonces, claro, cuando el río estaba abajo, teníamos el muelle bastante más elevado de lo normal y era un poquito más desafiante saltar al río y tirarse de palito de bomba, lo que sea.
El río de Entre Ríos, además, para los que no conocen Argentina, es un río marrón porque viene de toda la corriente del Delta y del Paraná, entonces tiene bastantes sedimentos terrosos. Vos 20 centímetros abajo del agua ya no ves el agua. Y eso da miedo. A mí, en su momento y en mi infancia, me daba miedo. Me daba miedo saltar desde muy alto y me daba mucho miedo no ver abajo del agua qué estaba sucediendo. Sin embargo, era más el miedo a lo que yo me imaginaba que podía pasar, tanto saltando desde lo alto del muelle como estando dentro del agua, que la realidad. Porque después cuando la realidad sucedía y yo me tiraba de bombita o de palito y lograba saltar ese miedo y me convencía de que podía, y además después flotaba en el agua con mis primos y me reía, descubría que era un miedo como súper exacerbado que estaba generado por mi mente limitada, ¿no? Por esa parte de mí que decía, no lo hagas porque te va a morder una mojarrita, no lo hagas porque te vas a caer y te vas a clavar una madera en el pie o te va a venir a comer un pez globo de abajo de la tierra y un surubí. No iba a pasar. ¿Pasó alguna vez? Sí, una mojarrita me mordió el pie, pero bueno, la vida. Todavía me da un poco de ansiedad meterme al río, pero igualmente te cuento esto para contarte que esa era mi pared de humo en la infancia. Hoy me pasa con un montón de cosas que vengo solventando como una campeona y que te animo a hacer también porque ahí es donde entra la verdadera voz de la intuición. Y ahora sí pasamos a la parte B de este hermoso capítulo, que es decir, ok, si eso que acabamos de descubrir es la voz de la falsa intuición, ¿cuál es la voz de la verdadera intuición? ¿Y cómo accedo a ella? ¿Cómo la escucho? ¿Cómo sé cuándo me está hablando? La voz de la verdadera intuición, si bien está siempre hablándonos, la podemos escuchar mejor cuando hemos hecho un par de cosas en nuestra vida que nos ayudan a sintonizar el canal, llamémosle. La primera es un camino de autoconocimiento, que si estás acá ya estás en uno, porque en Ver Adentro nutrimos eso un montón, y es el compromiso que tengo conmigo misma también, por ende el que te regalo a vos como eco de lo que yo hago en mi propia vida. Entonces el camino del autoconocimiento te va a permitir observar cuáles son los mecanismos esos de tu ego que hablamos en el capítulo anterior y también cuando ese ego se disfraza de intuición para protegerte, pero en realidad se está protegiendo a sí mismo porque le da miedo cambiar. Entonces, primer paso, autoconocete, 100%. Labura el hacerte preguntas y el ver de dónde nacen tus creencias y si son de la línea materna, de la línea paterna, de los miedos de tu infancia, de los miedos de tu adolescencia, de los miedos al futuro, siempre están enraizados en el miedo. En el miedo, miedo, miedo. Miedo al rechazo, miedo al poder, miedo a que te vaya bien, miedo a que te vaya mal, miedo a sufrir, miedo al cambio, miedo al miedo, le llamo yo. Autoconocete y labura tus miedos es la primera fase para empezar a comprender, ahora sí, cuándo y cómo escuchar a la intuición. La intuición es un susurro del alma. Es algo sutil, es algo que te habla de maneras mucho más relajadas que cuando sentís que te habla tu intuición, pero te hace un montón de ruido y te genera un montón de malestar y es la ansiedad. La intuición es un conocimiento interno. En inglés hay una palabra que es como una palabra en conjunta que se llama inner knowing, que lo resume perfectamente, porque es un sentir interno, es un saber interno, es algo que a veces ni siquiera lo podés explicar con la racionalidad de la mente, y digo a veces por ser amable, pero es que la intuición está no desarmada de la mente racional, pero es como que siempre va a ir medio en contra de la mente racional. Y no porque sean antagónicos, sino porque la mente racional limitada, o sea, esa parte de vos más controlada por el ego, siempre va a dudar de esa intuición porque es como que la mente analítica va a decir, no, pero pará, ¿cómo sabes eso? O bueno, sí, tu corazón dice que ir para allá, pero ¿cómo sabes que en realidad no te estás confundiendo? O ¿cómo sabes que en realidad tenés razón? ¿Cuál es tu prueba que eso va a salir bien? La realidad es que no hay una prueba lógica. La vida la vida guiada por la intuición nos pide más conexión con la fe, nos pide saber y confiar en nosotros mismos, nos pide no utilizar tanto la mente analítica. De hecho, hay varios estudios que muestran que estamos usando la mente analítica de más, ¿viste? Que como que el cerebro nunca fue tan necesario como en este momento lo estamos usando, como que estamos usando demasiado nuestro cerebro y solo lo teníamos que usar como menos, para menos cosas. También se ha descubierto que hay pequeñas redes neuronales en el corazón
y en el intestino. En el intestino ya se hablaba bastante de eso porque se somatiza mucho a través del intestino. Pero bueno, volviendo a la intuición, que esto se puede dejar para otro capítulo, les cuento que una vida guiada por la intuición y por ese pulso del corazón nos va a permitir ser coherentes con los deseos del alma. Pero para empezar a escuchar a esa alma, además del proceso de autoconocimiento, hay que entrar ahora en una fase 2.0, que es el silencio. Hay que callarnos para escuchar. No podemos estar todo el día hablando. De hecho, incluso yo misma ahora hablando, tal vez no me estoy escuchando tanto a mí misma, porque cuando hablas no te podés escuchar a vos mismo. A menos que tengas un trabajo de autoconocimiento súper piola y súper fuerte, en donde te puedas permitir como escucharte mientras hablas y saber desde dónde estás hablando y desde qué conciencia. Yo aspiro a eso. Espero estar lográndolo hacer bien. A veces me confundiré porque también estoy bailando entre mi ego y mi espiritualidad y aprendiendo a manejar ambas energías y a unirlas y a charlarlas en conjunto. Entonces, el silencio, que es lo que menos queremos evitar como seres humanos en esta hermosa tierra a veces, es la llave para abrazar el vacío de encontrarnos con nuestra esencia. Pero para llegar a ese silencio, hay que volvernos un poquito escorpianos. Y voy a usar la astrología hermosa como herramienta. ¿Por qué uso el ejemplo de Escorpio? Porque Escorpio es el signo que por excelencia medio que rechazamos colectivamente, ¿no? Lo uso esto de humor satírico. Pero en el sentido de que sí, siempre te van a decir como, uy, los escorpios están re locos. O, uy, no, los escorpios son siempre... Te tiran por algún lado, ¿viste? Uy, no puedes confiar en el escorpio. ¿Por qué? Porque Escorpio siempre va a hurgar y meter el dedo en la llaga hasta encontrar la verdad. Y todo el resto de signos del zodíaco no nos gusta hacer eso. Nos gusta evadirnos en la mayor parte con algunas herramientas distintas que otras, pero nunca nos gusta llegar realmente al fondo de las cosas. A veces preferimos como medio decir, bueno, qué sé yo, finjo demencia. Fingimos demencia colectiva. Así estamos, fingiendo demencia colectiva con un montón de cosas que están pasando oscuras. Pero bueno, volviendo a la intuición y volviendo a la energía escorpiana, vos ahora canaliza a tu escorpio interna y pregúntate, ¿por qué no estoy queriendo habitar mi vacío? ¿Qué tengo ahí en el vacío que tengo que atravesar y sentir? Y digo sentir y no digo pensar, porque tenés que llorar tal vez un par de lágrimas o enojarte un par de veces para terminar de ver también por qué te estás negando a habitar el silencio. ¿Y por qué preferís pasar 2 horas y media viendo TikToks? O haciéndote un binge watching de Netflix para verte en toda una semana o ni siquiera en 4 horas la nueva serie de Black Mirror. Ni idea. Eso no está mal, evadirse. Pero conscientemente hay que hacerlo. Porque si lo haces de manera inconsciente, estás tapando cosas. Y acá estoy usando unos ejemplos como muy amables, pero la evasión tiene 1000 colores y lo vemos exacerbadamente en el abuso de sustancias ilegales o en el abuso del alcohol, que es una sustancia legal bastante disruptiva del canal intuitivo. Entonces, algo hermoso que vos puedas empezar a observar es, primero, no bailar con los extremos, porque que yo te esté diciendo todo esto no significa que vos ahora tengas que no hacer nada de esto, porque somos seres duales, habitaremos la dualidad y abrazar esos grises es la clave para empezar a caminar con todo esto un poquito más equilibrado, pero sí empezar a preguntarte, che, ¿por qué me está costando acceder a mi intuición? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Y qué tendría que permitirme sentir para poder realmente nadar en esa profundidad y por fin llegar a ese tapón como buena Escorpio, ¿no? Como energía escorpiana, y desentramar los nudos que me impiden vaciarme de todas esas porquerías que no estoy queriendo habitar para por fin también limpiar esa cueva interna y ahí decir, ah, mirá, lo que yo necesitaba estaba allá. Pero no lo podía ver porque había llanto, había lágrimas, había miedos de la infancia, había la relación con mi ex, había la primera vez que una maestra del 7º grado me dijo que era fea, no sé, cosas, la vida. Entonces, para evitar una conexión sagrada con tu intuición, es necesario autoconocerte, hacer silencio y dudar menos de lo que te trae y lo que te cuenta. Entonces, la intuición es generalmente esa chispa de conocimiento que te entra de repente en el cuerpo y que es como que lo sabes. Y es ese primer pensamiento, es esa primera sensación. Y acto seguido siempre va a aparecer una segunda, que es la cabeza, que te va a decir no, tal vez no. O que te va a decir, hoy, ¿segura? ¿Segura que no? Un ejemplo que a mí me sirvió mucho
y que te lo voy a regalar también, es cuando yo hacía exámenes de multiple choice en el colegio, de los típicos que te ponen respuesta A, B, C y D. Y yo leía el texto y iba con la primera intuición, ¿no? Era decir, bueno, la respuesta es la B. Y después enseguida me ponía a maquinear y decía, no, bueno, pero pará, porque la B podría ser, pero la C es re clave. Y después pará, no, porque la C también parece de estas preguntas que son medio trampa para que vos justamente pongas la C y te confundas, pero en realidad la D, que es una beta totalmente diferente a la B y la C, podría ser la respuesta original. Y la A seguro que no es, ¿viste? Como que tu cabeza hace eso. Entonces ahí es donde está el chiste. Y las veces, y esto no joda, porque es un ejemplo hermoso, todas las veces que yo escuché a esa maquinaria y puse las otras respuestas que podrían ser la C y la D, en vez de la B, que fue mi primer instinto de respuesta, siempre estuve equivocada. Y cuando me permití confiar en mi intuición, que además la intuición está enraizada en tu conocimiento, viene de una sensación de conexión muy intensa con tu autenticidad y tu esencia, pero también viene con todo lo que construiste en tu historia y con todas las herramientas que has ido colectando en tus vidas pasadas y en tu vida actual. Desde ahí nace esa respuesta. El problema es que la mente siempre te va a hacer creer que la intuición es algo animal y que es algo como tan irracional que no se puede confiar en eso. La vida nos ha hecho creer que lo irracional es algo muy negativo en nuestra vida. Y ahora bien, irracional no significa ser impulsivo. Yo sí creo que está bueno entender hasta qué punto uno está siendo impulsivo con sus actos y sus energías, siempre y cuando también sea consciente de cómo eso interactúa con el exterior. O sea, si vos estás siendo impulsivo y estás generando un efecto dominó negativo en la gente que te rodea, y observate tu impulsividad. No llamemos a eso intuición. Pero, si tu intuición, que además, esto no lo dije, pero me parece importante, tu intuición busca protegerte y busca tu mejor bienestar, pero desde la calma y la dulzura, no desde el miedo y la purga y el dolor y todo lo feo que te dice tu falsa intuición, ahí vos podés responder con ternura a estar en sintonía de acción con esa intuición. Porque ahí es donde vos vas a poder entonces sentarte en silencio, sabiendo además que te autoconoces lo suficiente como para habitar ese silencio y también saberte sostener en lo que sea que pueda aparecer en ese espacio, ya sea emociones o pensamientos, observarlo y ahí saber y decir, che, ¿qué quiero en relación a esto? O cómo quiero actuar. Y lo sabes. Y lo sabes y ya está. Y no hay más. Entonces, tips para ir cerrando este capítulo de alquimia y regalarte información para conectar con tu intuición. Conecta con tu mundo imaginario. La intuición está relacionada también con el tercer ojo, que es el sexto chakra, llamado Ajna, y es el chakra del derecho a ver más allá de lo visible. El derecho a ver más allá de las cosas, más allá de lo que puedo comprender incluso. Entonces, no solamente nos conecta con nuestra intuición, nos conecta también con nuestro mundo de imaginario. Nos conecta con esa capacidad de tener un poquito más de sabiduría enraizada en la experiencia y no en el saber de sentarme a leer libros. Esos libros que vos has leído en tu vida, metafóricamente o literalmente, son los que crean esa fortaleza en la intuición. Pero después, en la práctica, en el día a día, cuando vos te enfrentás frente a la posibilidad de decir, voy a la izquierda o voy a la derecha en mi vida, tomo este camino o tomo el otro, ahí es donde vos tenés que respirar profundo, optimizar tu tiempo y decir, ¿qué siento? ¿Qué siento que es correcto? Y confío en que voy hacia allá. Primero, porque conozco mi energía. Segundo, porque me autosostengo en ella. Y tercero, porque sé que no existe camino correcto o incorrecto. Y que mi intuición me está guiando por algo y no la voy a cuestionar. Y esto es clave. No existe el camino correcto o incorrecto. Y te lo digo y me lo digo, porque yo a veces también me encuentro en la vorágine de ¿y si me confundo? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si tardo tiempo? No importa. Me nutriré de otras cosas. Y si mi alma está eligiendo ir por ese lugar, es porque tengo algo que aprender o algo que integrar. Todo es perfecto. Y todo es correcto. Entonces, en esa búsqueda de conexión con la intuición, anímate a también ejercitarla como un músculo. Tal vez no tenés que aprenderla con una decisión totalmente trascendental todavía si no te sentís lista para confiar al 100% en tu intuición. Pero empezá a jugar con la intuición también. Incluso cómprate
tu mazo de cartas de tarot si no lo tenés, que por cierto, si querés aprender a tirar el tarot, te recomiendo muchísimo mis libros de el ebook de tarot, que son una guía teórico y otra práctica para empezar a trabajar con esta energía y para que vos misma puedas empezar tu camino de autoconocimiento a través de la herramienta que yo utilicé para el mío, que es el tarot evolutivo basado en el Rider-Waite. En la primera parte te cuento todo lo que necesitas saber sobre el tarot y por qué elijo el Rider-Waite. Te muestro la historia del tarot, también te comparo los mazos y te enseño cada uno de los arcanos mayores y una breve introducción a los menores. Y en la parte práctica te invito a poner las manos a la obra, te cuento mi metodología y también te comparto cómo proteger tu espacio y crear un espacio sagrado para la conexión auténtica con tu mazo. Ahora sí, volviendo al video. Cómprate tus cartas de tarot, cómprate unas cartas de lo que sea, incluso usate la baraja española o de póker o las cartas del uno, me da igual, y practica tu intuición. Cerrá los ojos y empezá a intentar conectar con las cartas y al menos empezame a adivinar los colores de las cartas del uno. Sentate y jugá a pintar como intuitivamente y ver qué sale y también intentar de repente conectar con ese inconsciente y ver qué te está trayendo también de tu propia realidad. Una de las cosas que me gusta mucho hacer y que en internet también está muy de moda es la caminata intuitiva. En internet seguramente lo vieron en TikTok o en otros portales con esta invitación a hacer una caminata de colores, que significa empezar a seguir colores y ver hacia dónde te llegan. Tipo, tal vez ves una persona con una remera azul y la seguís por un tiempo, no de manera creepy, sino de manera curiosa. Y tal vez de repente te cruzas con un camión azul y decís, bueno, ahora voy para la derecha. Eso también es dejarse guiar por la intuición. Porque la intuición está en profunda conexión con la sincronicidad. Porque es generar tu propia suerte también. Y ahí es donde las sincronicidades aparecen. Ustedes que me escriben todo el tiempo por redes y me dicen tipo, che, Vera, no paro de ver el 222, no paro de ver el 444, no paro de ver señales. Bueno, fíjate en qué momento estás de tu vida cuando esas señales aparecen. Fíjate si te están advirtiendo, fíjate si te están preparando, fíjate si te están diciendo discerní, fíjate si te están diciendo quédate tranquila, no sobrepienses, estamos acá. Fíjate si te están diciendo elegí. Haré otro capítulo de sincronicidades, pero para volver a la intuición e ir cerrando este espacio, quiero que puedas, bueno, no quiero, yo no te impongo nada, me encantaría decirte que lo hagas, pero si no lo haces no pasa nada porque recordemos, no hay camino correcto ni incorrecto. Vamos a retitularlo como estaría buenísimo que tu proceso sea jugar también con la conexión con tu intuición hasta que te sientas lo suficientemente preparada como para emplearla en cosas más grandes y que créeme que vas a saber. Porque yo misma lo he estado habitando en mi propia vida. Entonces, empezá a jugarla, empezá a conectar, meditá, hace silencio, pregúntale qué te quiere traer, qué te quiere contar, qué te quiere compartir. Salí a pasear y déjate guiar por la intuición, por los olores de la cuadra, por los colores, por los lugares que empiezan por la letra de tu nombre inicial. No lo sé, pero empezá a jugar también con esa conexión y así también fortaleces tu tercer ojo. La buena intuición no existe por sí sola. Tiene raíces fuertes. Así que en el siguiente capítulo de Alquimia nos vamos a adentrar en cómo sostener ese tercer ojo a través de también el fortalecimiento de los chakras inferiores y me voy a adentrar un poquito en el cuerpo energético. Espero que este capítulo te haya nutrido. Si estás viéndolo en YouTube, no olvides compartirlo a otras personas para que se nutran y se expanda este canal. Dale like, comenta, compartí. Me hace feliz y me encanta leerla siempre, así que por favor no dejen de hacerlo. Y si me estás escuchando en Spotify, ha sido un placer acompañarte hoy en este día tan hermoso y gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el siguiente capítulo.